Buenos días, gracias a los que se han conectado al Zoom hoy. El Facebook nos ha hecho hoy día unos truquitos que los vamos a solucionar para nuestras futuras reuniones. Le agradezco mucho a Nicole la paciencia. Nicole hoy día es nuestra invitada de hoy, se llama ella Nicole Mazzucchelli. Ella es trabajadora social, académica, feminista, investigadora en temas de género y vejez. Ella nos va a hablar sobre las mujeres mayores en estos tiempos de crisis. Adelante, Nicole, bienvenida, muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias al equipo de Conexión Adulto Mayor, a María Isabel, a Jaide, por su consideración y por invitarme hoy a participar de este encuentro. Bien, lo que tengo hoy para compartir con ustedes son algunas ideas, algunas reflexiones que principalmente lo que quieren hacer es que le pongamos cuerpo y le pongamos encarnación a esas experiencias de vejez de los adultos y las adultas mayores que envejecen en Latinoamérica y que podamos mirar y pensar el contexto de la crisis sanitaria con rostro, ¿no? No pensando en este grupo de riesgo que vendrían siendo las personas mayores y que estamos intentando resguardarlas y confinarlas en sus espacios privados para protegerlas. Entonces, desde allí, lo que les quisiera proponer eh, el día de hoy es principalmente transitar por algunos elementos. El primer elemento o el primer momento sería poder describir o dar algunas descripciones o características muy genéricas en torno al envejecimiento en Latinoamérica y particularmente en Chile, dado que yo investigo y trabajo desde esta realidad local. En un segundo momento que pudiéramos pensar en las mujeres mayores y pudiéramos establecer ciertas distinciones y algunos vacíos que ha tenido el abordaje cuando se trata de pensar y describir el cómo envejecen las mujeres en el mundo y especialmente en América Latina. En un tercer momento me gustaría centrarme en relación a las mujeres mayores y los cuidados y cómo esto se ha acrecentado y ha llevado a algunas complejidades añadidas en el contexto de la crisis sanitaria. Y finalmente, es un poco ambiciosa la presentación porque sé que tenemos poco tiempo, pero compartir algunas reflexiones y algunas ideas en torno a preguntas y también inquietudes que surgen cuando empezamos a ver qué está ocurriendo en torno a la crisis y también cómo se ha acrecentado y se han acrecentado brechas de desigualdad que ya eran evidentes en la región. Entonces, en términos muy generales y de forma introductoria, es muy interesante cuando uno puede graficar y mirar un mapa, ¿cierto? Y orientarse a través de esta cartografía, el cómo se expresa el envejecimiento de las personas sobre 60 años en el mundo, por ejemplo, al 2015. Y podemos pensar que Perú, Chile, tenía alrededor de entre un 10 y un 19% de personas mayores en esa fecha, pero cuando pensamos en pasar en un par de años más y hacemos una proyección, por ejemplo, el 2050, vemos cómo en América Latina, ¿cierto? En América del Sur, cómo el porcentaje de personas mayores, es decir, el número de personas mayores por población total, aumenta considerablemente. Y si se fijan en el caso de Chile, precisamente o particularmente aumenta a un 30% más en la población total y por supuesto Perú también aumenta en esta proporción. Ahora, lo interesante de esto es también distinguir que el envejecimiento de la población no se presenta y no se da de una manera homogénea en todo el mundo, en el contexto global, y que si bien el envejecimiento es un fenómeno estudiado, que da cuenta de los logros de la modernidad, que da cuenta de los avances tecnológicos, de los avances biológicos en materia de control de enfermedades, no necesariamente la expectativa de vida y que tengamos una población más envejecida se traduce en buenas condiciones de vida o una forma de vida en la vejez digna. Por tanto, observamos que en América Latina tenemos un envejecimiento que se da de forma heterogénea, con distintos ritmos, con distintas velocidades en los países, pero que hay países como El Salvador, como Guatemala, como México, que de
tasas de pobreza para las personas sobre 65 años que son muy, muy amplias. Por lo tanto, podemos decir que las personas envejecen en condiciones de pobreza y muchas veces también de marginalidad. En el caso de la expectativa de vida al nacer, en Perú, para el 2015 estaba en 75 años, en Chile en 82, pero cuando pensamos qué va a ocurrir de aquí a un par de años más, a unas décadas más, a 2060, vemos cómo esto aumenta a 84 y a 89 años respectivamente. Por tanto, podríamos decir que Perú se encuentra en un envejecimiento moderado y en el caso de Chile, una tasa de envejecimiento que se denomina avanzada. Ahora, dentro de la región también hay particularidades en torno a la dependencia. Por ejemplo, algunas ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro, Caracas, son las ciudades que registran los índices más altos de dependencia en la vejez, y esta situación es bastante interesante, sobre todo cuando pensamos que quien apoya, quien cuida, principalmente se responsabiliza por los adultos mayores y las adultas mayores que están en situación de dependencia, son las mujeres que son las principales cuidadoras dentro de una práctica que no es remunerada y tampoco es reconocida, como vamos a ver con posterioridad. En el caso particular de Chile, contarles que un 4,5% de las personas mayores viven en condiciones de pobreza, pero cuando medimos la pobreza desde el punto de vista educativo, de servicios sociales, etcétera, podemos observar que esta situación aumenta a un número de un 21% de las personas que tiene niveles de pobreza multidimensional. Y si esto lo comparamos por nivel socioeconómico con otros grupos etarios, podemos observar que en los quintiles más vulnerables se expresan y se dan en las edades más avanzadas. ¿Qué significa esto? Es decir, que en Chile la mayor edad también significa mayor pobreza y se concentra la vulnerabilidad en los quintiles de mayor riesgo. Esto es tremendamente relevante si pensamos que la vejez dentro del ciclo vital es una de las etapas que atañe más años, que lleva más años de vida, pensando más aún que la expectativa de vida cada día va aumentando. Por tanto, estamos pensando que en América Latina también las personas mayores envejecen muchas veces con dificultades materiales, con dificultades en torno a sus situaciones de protección, con su acceso a la salud, y que no necesariamente cuentan con las garantías y el soporte estatal para poder enfrentar de buenas condiciones su situación de envejecimiento. Este gráfico es bien interesante porque nos muestra aquellas áreas con mayores brechas o con mayores problemas desde la evaluación que se realiza de los derechos humanos a nivel de Latinoamérica. Y lo que como principal preocupación desde las oficinas internacionales de derechos humanos y también desde las oficinas nacionales y los gobiernos locales es cómo el cuidado, la toma de conciencia en relación a los derechos de las personas mayores, la salud y las pensiones aparecen como problemáticas con un porcentaje muy alto de denuncias, de reclamos y de preocupación, donde pareciera ser que pese a las indicaciones de la Convención Interamericana y los avances que hemos logrado en materia de protección jurídica, a la hora de poder materializarla y hacerla operativa en prácticas concretas por parte de los estados, aún hay una brecha bastante importante, sobre todo si miramos esta asociada al cuidado, que es lo que nos atañe el día de hoy. Ahora bien, si pensamos en las mujeres mayores en específico, y nos centramos en ella, lo primero que tenemos que decir es que la vejez tiene un carácter feminizado, es decir, la población mayor se compone principalmente de mujeres, y que las mujeres presentan a nivel global también una expectativa de vida más alta que los hombres, pero esta proyección se espera que en la región, en América Latina, se mantenga hasta el 2030, pero esa sobrevida o esa expectativa de vida no necesariamente al ser mayor, no necesariamente se traduce en más años con más vida. Las mujeres mayores también presentan condiciones precarias de discapacidad y un aumento significativo de las enfermedades a la hora de envejecer, que si bien vemos que es un logro estos más años de vida, vemos que también es una vejez con una trayectoria que da cuenta de una desigualdad y de ciertas brechas
sociales, económicas, que se expresan de forma cruda y bastante violenta para las mujeres mayores a la hora de envejecer. En el caso de Chile, la expectativa de vida en las mujeres es sobre 5 años en relación a los hombres, y un 56,8% de la población es de mujeres en el caso de Chile. Cuando pensamos en América Latina también y vemos qué porcentaje o qué proporción de las mujeres sobre 60 años carecen de ingresos propios, es decir, se encuentran en condición de pobreza, vemos que cerca de un 18% de las mujeres en América Latina no cuenta con ingresos propios, por lo tanto no cuenta con una remuneración, no cuenta con un ingreso que le permita sostenerse y muchas veces sostener a su familia, lo que la expone y la enfrenta a una situación de marginalidad mucho más amplia que en el caso de los hombres. ¿Y qué otras características podríamos decir o podríamos describir en relación a lo que pasa con las mujeres? Bueno, en particular, cuando se habla de exclusión social, podemos ver que hay ciertos grupos que se denominan como grupos excluidos, grupos que enfrentan una relación con los servicios sociales en una mayor desventaja. Y ciertos grupos, como las personas en situación de discapacidad y las mujeres mayores, son los grupos que son considerados que presentan mayores brechas en el acceso. También podemos decir que las mujeres envejecen en peores condiciones en relación al acceso a los servicios, a las pensiones, al acceso a los cuidados, y esto porque principalmente, como yo les comentaba, llegan a la vejez enfrentando una biografía y una trayectoria de desigualdades sociales acumuladas desde su situación de género, que hacen que lleguen a la vejez con mayores dificultades para poder tener un ingreso propio, contar con una remuneración, contar con alguien que las pueda cuidar, poder desarrollar otros roles que no son los roles tradicionales de género que se han descrito. Por lo tanto, si comparamos la vida diaria, la vida cotidiana de una mujer y comparamos la vida cotidiana que enfrenta un hombre mayor, observamos que hay serias diferencias en los roles que asumen, pero también en las condiciones y las opciones con las que pueden desenvolver los problemas que enfrentan en la vejez. Las mujeres mayores presentan, según los estudios, mayor tasa de discapacidad, mayor presencia de enfermedades crónicas y también presencia de enfermedades de salud mental, y lamentablemente presentan un acceso menos oportuno a las mismas y a las prestaciones y a los servicios que podrían garantizar un acceso al cuidado en estas enfermedades. Por tanto, se puede decir que viven condiciones más precarias y de mayor vulnerabilidad en la vejez, dadas estas trayectorias de desventajas que decíamos, y lamentablemente podemos observar que la mayoría de los estados, la mayoría de las acciones públicas que se dirigen a las personas mayores, tienden a estar orientadas a este grupo como si este grupo presentara características y cualidades homogéneas. Por lo tanto, hay una especie de invisibilización y un desconocimiento de aquellas trayectorias y aquellas desigualdades enquistadas en la vida de las mujeres mayores que hacen que su vejez se experimente de una forma más precarizada aún, donde las acciones públicas no han logrado visibilizar o no han logrado detectar la importancia que adquiere medidas específicas en torno a los cuidados de las mujeres mayores. Por tanto, podríamos decir que las mujeres mayores viven su experiencia de envejecer atravesada por su preocupación de poder subsistir materialmente. Las mujeres mayores en América Latina tienen una preocupación constante y la gran mayoría de las mujeres envejece pensando cómo el día de mañana va a solucionar y va a ser capaz de cubrir ciertas necesidades que son personales, familiares y de otros miembros de su familia a los que cuida o que tiene a su cargo. Por lo tanto, estas acumulaciones de desventajas y estas privaciones que acarrean a lo largo de su vida no solo hacen que tenga una vejez más precarizada que en el caso de los hombres, sino también que la calidad de vida a la que pueden aspirar en su vejez también sea una calidad de vida en peores condiciones. Si pudiéramos
pensar en estas trayectorias de desigualdad y estas brechas, en las trayectorias de vida de las mujeres mayores, pero a propósito del género, podemos observar que hay un concepto muy interesante que plantea la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que habla del continuo de violencia. ¿Y qué significa este continuo de violencia? Significa que la violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres en la sociedad, no sería una violencia puntual o no serían actos a los que se enfrentan las mujeres en situaciones específicas, sino más bien es una violencia estructural que está naturalizada y que está normalizada desde distintas instituciones sociales que la han legitimado como parte de su funcionamiento y que por lo tanto se transforma en un continuo de violencia que acompaña la vida de las mujeres desde el momento en el que nacen y son rotuladas con determinadas cualidades por el hecho de ser mujer, hasta el momento en que fallecen. Y si pudiéramos hacer un ejercicio de distinción de algunas áreas en torno a este continuo de violencia y dónde se expresa, podemos ver cómo podríamos establecer unas categorías en torno a lo económico, en torno al acceso a la salud, en torno a la dimensión psicosocial y cultural, que nos hablan de algunos ejemplos específicos de dónde podríamos observar este continuo de violencia que se expresa en las mujeres mayores. En el caso de lo económico podemos observar cómo la falta de ingresos propios es una constante, las lagunas previsionales es una constante en el caso de la mujer por acceder a trabajos más precarizados y por acceder a trabajos informales, cómo en el contexto de salud los programas se orientan principalmente a mujeres en edad fértil y existen dificultades en la obtención y acceso a la salud cuando se trata de mujeres mayores, cómo los cuidados de los adultos mayores son depositados en las mujeres y no contamos con apoyo cuando se trata de que el cuidado se beneficie para ellas. También una serie de síndromes descritos por parte de la psicología, por ejemplo, a propósito del síndrome de la abuela esclava, y cómo también esta abuelidad construida, como el cariño, el afecto que entregan las mujeres hacia sus nietos, también se transforma en una trampa y muchas veces en dificultades de poder desarrollar expectativas o proyectos personales. Y como también muchas veces el cuerpo envejecido de las mujeres, este cuerpo que empieza a cambiar, que empieza a transformarse con el paso de los años y que se deja de asociar a estos cánones de belleza y a estos cánones idílicos de la juventud, se vuelven también en imágenes discriminatorias, porque es un cuerpo no reconocido, es un cuerpo no válido y es un cuerpo al que no queremos llegar, el que no queremos visibilizar. Y si pensamos en cómo envejece el cuerpo masculino en relación al cuerpo femenino, también vemos varias distinciones y vemos cómo existe un mandato de género asociado principalmente a las mujeres que las expone a cumplir con ciertos estándares de belleza y juventud que las alejan de su propio reconocimiento y de la propia autonomía que tienen en la decisión de cómo verse y cómo querer expresarse y sentirse también en su vejez. En relación a los cuidados y las mujeres mayores, podemos observar que cuando hablamos de cuidados y cuando nos centramos en los cuidados, estamos pensando en que los cuidados se suelen centrar o se suelen vincular en las personas con dependencia, en las personas con alguna situación de discapacidad, y esa caracterización de los cuidados es una caracterización muy reducida, porque nos hace dejar de pensar que los cuidados son necesarios en la vida de todo ser humano desde el momento en que nace hasta el momento que muere, y que todos en nuestra vida cotidiana necesitamos cuidados. Los cuidados no solo se reducen al apoyo de una persona a otra persona en una situación de discapacidad o de dependencia severa, sino que todos necesitamos del cuidado, del soporte y del acompañamiento de otro o de otra para poder desarrollar nuestras actividades cotidianas. Por tanto, la primera
distinción que podríamos decir es que hay que ser capaces de empezar a ampliar el concepto de cuidado, porque esto nos va a permitir también complejizarlo. En un segundo momento, es importante que distingamos que siempre cuando se habla de cuidado, se tiende a asumir que las mujeres son las que cuidan, porque las mujeres aparecen como las sujetas más idóneas para proporcionar el cuidado, porque son más afectivas, porque han sido madres, porque en ella aparecen una serie de atributos desde esta construcción también de género que las haría más idóneas o las haría las personas con mayores capacidades para proveer el cuidado. Pero ahí también caemos en un error y en una especie de dificultad para las mujeres mayores, porque de una parte las obligamos a que ese rol lo desempeñen principalmente ellas, cuando el trabajo de cuidado y el rol de cuidado también lo pueden desarrollar otras personas, y también asumimos que por el hecho de que aman, quieren y entregan afecto a sus seres queridos, están obligadas a hacerlo y están obligadas a posponerse y dejar de muchas veces ocuparse de ellas mismas por asumir el cuidado de otros y de otras. Por lo tanto, hay que distinguir que las necesidades de cuidado son diferenciadas y que las personas que pueden tener cuidado también son personas que no necesariamente necesitan ser mujeres y no necesariamente necesitan ser de la familia. Lamentablemente, en nuestros sistemas latinoamericanos, el sistema y la organización de los cuidados tiende a estar centrado principalmente en las mujeres, y además, si pensamos en el caso chileno en particular, que es del que más conozco, tiende a estar centrado en las mujeres y en la familia. El Estado, desde una nula protección y desde un nulo esfuerzo por desarrollar acciones públicas en torno al cuidado, responsabiliza y traslada la tarea de cuidados y el trabajo de cuidado principalmente a las mujeres y a las mujeres mayores, y deposita en ellas la total responsabilidad del cuidado de otros. Esta ausencia de Estado, que recae principalmente en las mujeres, nos hace tener una continuidad de trabajo informal para poder subsistir, porque el trabajo de cuidados, a no ser un trabajo remunerado, de no ser un trabajo reconocido por el Estado, hace que todas las mujeres y las mujeres mayores que trabajan dedicándose a las labores de cuidado presentan serias brechas en términos económicos que no les permiten subsistir materialmente, como mencionábamos en unas láminas anteriores. Y por lo tanto las expone y las impulsa a desarrollar una serie de otros trabajos informales para poder, además de desarrollar el trabajo de cuidado, tener algún tipo de ingreso que les permita sobrevivir, pese a que ya trabajan enormemente en un trabajo que no es reconocido ni necesariamente valorado socialmente. Por lo tanto, esta continuidad del trabajo de cuidado, que es invisible porque es un trabajo que no se valora, que no necesariamente se reconoce y que está depositado en las mujeres, hace que estas mujeres, mujeres mayores, enfrenten una multiplicidad de roles desde esta construcción cultural donde pareciera ser que deben ser buenas en todo lo que hacen. Tienen que ser buenas abuelas, tienen que ser buenas esposas, tienen que ser buenas cuidadoras, y en última instancia o en último lugar aparecería el reconocer o el dar cabida a que estas mujeres necesitan cuidarse ellas mismas, necesitan recibir cuidados de otros, pero también contar con su propio tiempo personal para desarrollar su propio proyecto personal, el que en muchos casos, por no decir en la amplia mayoría, ha sido postergado desde el cuidado de otras y otras generaciones por muchos, muchos años. Por lo tanto, si pudiéramos traer a la Silvia Federici y lo que ella habla sobre el trabajo doméstico, ¿cierto? Y la precarización del salario por el desconocimiento y del reconocimiento del trabajo doméstico, como podríamos decir que aquello que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado, porque precisamente este trabajo invisible, silencioso, que día a día realizan las mujeres y las mujeres mayores, es un trabajo que al no ser reconocido, las expone a una invisibilización social y también a una invisibilización de que ese trabajo requiere tiempo, energía y que ocupa la mayor cantidad de horas del día. ¿Qué pasa en el contexto del COVID o qué ocurre cuando pensamos en esta situación de crisis sanitaria? Sucede que se acrecientan las tareas de cuidado al interior de la familia y ocurre que
aquellas instancias de reciprocidad, de solidaridad y de cuidado que muchas veces se despliegan en los contextos comunitarios y territoriales a propósito de comunidades, de vecinos, en contexto de barrio, donde mujeres empiezan a tejer redes de acompañamiento y solidaridad, se ven interrumpidos, porque la idea del confinamiento y el ubicar a las personas mayores en la casa para proteger a este grupo de riesgo, evidencia y exacerba estas labores de cuidado en el entorno doméstico y también limita las posibilidades de contar con este apoyo de cuidado que en algún minuto se podía sostener desde estas redes de reciprocidad. Por otra parte, volvemos a caer en respuestas individuales familiares a necesidades que son comunitarias y necesidades que son sociales. Si volvemos a pensar en el concepto de cuidado, más allá de los cuidados que requieren las personas en situación de dependencia, que requieren las personas con alguna situación de discapacidad, pensamos que los cuidados debiesen ser pensados desde las políticas sociales también como cuidados transversales en la sociedad, cuidados de los niños, cuidados de los adultos y cuidados de los adultos mayores, donde todos necesitamos cuidarnos de una u otra manera y donde no puede haber una ausencia de respuesta y de preocupación por parte de los agentes estatales y una recarga que solo se deposite en el contexto privado familiar. Esta sobrecarga de cuidados y estas respuestas individuales también hacen que exista una disminución de ingresos y un aumento del endeudamiento en todos estos trabajos informales que las mujeres mayores desempeñan y desarrollan para poder aumentar estos ingresos que ya habíamos visto son precarios y son muchas veces insuficientes. Y, por supuesto, esta recarga en los cuidados también genera o podría generar un aumento en las patologías de salud mental, un aumento en los problemas y en el control oportuno de las enfermedades, y también un cuidado y un acompañamiento en procesos de salud-enfermedad que requieren de la asistencia y del acompañamiento de otros más allá del contexto domiciliario. Por tanto, hay una serie de características que podríamos ver que se incrementan y que se acrecientan cuando pensamos en la crisis sanitaria, pero quizás una de las más grandes y de las más graves y quizás a la que se le ha puesto muy poca atención es qué es lo que está pasando con las mujeres que están viviendo y que están conviviendo con sus agresores. ¿Qué pasa con con la violencia de género y la violencia contra las mujeres en contextos de pandemia, donde se exige una obligatoriedad de medidas de confinamiento y aislamiento que nos obligan a estar en nuestros espacios privados, familiares, pero sabiendo que las mujeres se enfrentan de esa forma, y también los niños, las niñas se enfrentan de esa forma a un aumento de las situaciones de violencia y de las agresiones que enfrentan en el contexto privado. Esto es muy interesante porque generalmente cuando pensamos en la violencia contra las mujeres, tendemos a ubicar esta violencia en mujeres en edad fértil, en edad reproductiva, y dejamos de pensar que las mujeres mayores pueden estar en una situación de violencia. Ese es un error muy común en el que ha caído la literatura, incluso que también desde el feminismo no nos hemos hecho demasiado cargo, pero las mujeres en edad mayor siguen siendo mujeres y también se siguen enfrentando a situaciones de violencia de pareja, violencia económica y una serie de expresiones que se acrecientan en su situación de ser mujeres mayores. Por tanto, y ya como para ir hacia la última parte de la presentación y quizás abrir el diálogo para que podamos conversar, algunas constataciones que me gustaría compartir con ustedes en relación a cómo desde la academia y desde los estudios gerontológicos, desde las investigaciones en torno a las personas mayores, también nos hemos hecho cargo de esta brecha descrita en la que viven las mujeres y de estas trayectorias de desigualdad que observamos en las mujeres. Y podemos decir que existen algunas constataciones bien evidentes de las que nosotros, que trabajamos en el campo de los estudios de la edad, nos tenemos que hacer cargo. Lo primero que podemos decir es que todavía existe una reducida construcción gerontológica que incorpore la perspectiva de género de inicio a fin y que no incluya el género como una variable más añadida dentro de otras múltiples variables que se utilizan. Por otra parte, tenemos que ser capaces de dejar de
de construir modelos para pensar la vejez como si la experiencia de envejecer fuera una experiencia homogénea, una experiencia única. Es más, la invitación es a que seamos capaces de visibilizar y explorar en las múltiples experiencias que están atravesadas también por estas condiciones materiales de vida, que veíamos que se expresan de forma muy heterogénea y muy disímil cuando pensamos en el contexto de envejecimiento, por ejemplo, en América Latina. Si pensamos en las ciencias sociales en particular, que han trabajado en torno a las mujeres mayores, vemos que ha habido un avance significativo desde una invisibilización en relación a cómo eran concebidas las mujeres mayores hace 40 años atrás, hacia un tránsito en que ha ubicado a las mujeres mayores como un problema social y ha ido incorporando el género de a poco, hasta un momento, yo diría que hace un par de años, en que es posible poder ubicar desde la organización de los cuidados y sobre todo desde los aportes de investigadores en América Latina en relación a los cuidados, como una principal preocupación el tema de los cuidados en lo que ocurre y en la experiencia de vida de las mujeres mayores. Por lo tanto, igual podemos decir que no todo es tan negativo, que hemos tenido un avance, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Existe una naturalización de los roles y de las prácticas que desde el envejecimiento activo se promueven, que desde el envejecimiento exitoso se promueven. Entonces tenemos que tener especial cuidado porque esta naturalización de los roles y prácticas también nos conduce a una especie de manual de buenas costumbres, como dice la y que son como ciertos modos de envejecer que son los únicos posibles, y que también desconocen otras formas de envejecer y otras posibilidades de ser persona mayor. Existe una nula atención a los requerimientos diferenciados por las trayectorias de género. El feminismo no ha tenido una inclusión certera y constante en relación a las mujeres mayores, sino, como dice la Herminia González, ha sido una historia más bien de altibajos, donde han aparecido en ciertas investigaciones, pero luego vuelve a emerger una ausencia en el interés por ubicar a las mujeres mayores en el centro del feminismo. Y también podríamos decir de que aún es muy escasa la mirada en torno a las potencialidades y a los recursos que las mujeres mayores tienen en sus contextos familiares, comunitarios y también incluso personales. Por lo tanto, nos queda mucho camino por recorrer, también desde la investigación académica, ¿cierto? Desde los profesionales y las profesionales que intervienen y trabajan con personas mayores, hacia una necesidad de reconocer y ser capaces de distinguir que tantas personas mayores hay como multiplicidad de vejeces. Las vejeces son múltiples, no son homogéneas y no son únicas, y tenemos que apuntar a reconocer también que la vejez es una etapa de la vida que se puede vivir de forma muy, muy diferenciada. Y ya para ir finalizando, quizás comentar y compartir algunas ideas generales, ¿no? Y que nos hace pensar principalmente en cómo estos contextos de crisis sanitaria, de pandemia social, y en el caso de Chile, que también arrastramos una rebelión, ¿no? A propósito de octubre y el estallido social, que con tanta energía pudo evidenciar desigualdades sociales y inequidades que en nuestra realidad chilena son tan evidentes y tan atañen a la vida de tantas personas y son a la vez tan poco reconocidas o tan ausentes de la discusión pública. Vemos cómo estas crisis, estallido social, crisis sanitaria, van generando cambios y van también permitiéndonos hacernos preguntas en relación a cómo va a ser la vida después de esta crisis, cómo vamos a enfrentar la vida cotidiana cuando esto acabe, cuándo esto va a acabar, si es que va a acabar en algún momento. Por lo tanto, estamos en un momento de profundos cambios y de transformaciones en la sociedad, y estamos en un contexto ávido de que se generen cambios también en las estructuras, en las construcciones de los sujetos, en las construcciones de subjetividades, y también, ¿por qué no?, en la organización de los cuidados y en la organización de cómo pensamos, incluimos a las personas mayores socialmente y cómo también las posicionamos como sujetos y sujetos de derecho. Entonces, en relación a eso, algunas ideas puntuales, ¿no?, para que podamos compartir.
pareciera ser que esta pandemia vuelve a ubicar lo biológico y lo médico como si fueran los únicos discursos posibles. Por lo tanto, hay una homogenización de los discursos donde lo biológico, lo médico, la enfermedad, el cuidado, el evitar el contagio, monopoliza los discursos y vuelven a aparecer las personas mayores como un grupo de riesgo, un grupo que requiere asistencia, como un grupo que requiere protección y aparecen como si fuera una única vejez. Esto hace que corramos el riesgo de ubicar a las personas mayores como personas incapaces de ser capaces de concientizar y comprender lo que está pasando como si fueran sujetos que no tienen la capacidad de comprender o pensar lo que está ocurriendo con la pandemia, porque los ubica desde un lugar de asistencia y de pasividad. Y no con el reconocimiento que merecen y no dándoles el lugar de que son sujetos perfectamente responsables y capaces de también reconocer los riesgos y no que implica una situación de crisis sanitaria como la que enfrentamos hoy. Por otra parte, este aislamiento o confinamiento social que en Chile se da de forma muy evidente y que me imagino que en Perú también enfrentan la misma orientación o la misma indicación por parte del Estado, este confinamiento nos expone una indicación por parte de los gobiernos, de los estados, desde un retraimiento a lo privado y un aislamiento social, pero deja de hacerse responsable o no es capaz de evidenciar que muchas personas mayores no pueden estar en un confinamiento social, no pueden estar en sus casas, porque no tienen las condiciones mínimas para poder estar en su casa, porque necesitan salir a trabajar y tienen empleos informales para poder aumentar su ingreso, porque tienen que hacerse cargo de cuidar, principalmente las mujeres, a otros y a otras. Por lo tanto, esta idea del aislamiento, confinamiento, es una idea bastante idílica y pensada en una realidad de los adultos mayores bien poco conectada con lo que materialmente viven las personas mayores día a día. Por tanto, el aislamiento y el confinamiento como sugerencia muchas veces deja de mirar y de observar la precarización de la vida que tienen las personas mayores y el contexto real en donde viven. Y bueno, nos refleja una desprotección y una ausencia de Estado que incrementa las desigualdades porque vemos que en este contexto de pandemia también se incrementa la incapacidad de poder acceder a los servicios de salud, la incapacidad de poder ir a retirar sus pensiones, se incrementa la incapacidad de poder contar con ingresos autónomos, la incapacidad de poder tener vinculaciones comunitarias, la incapacidad de poder tener opciones y proyecciones de su vida que vaya más allá del contexto del enclaustramiento, del confinamiento. Por otra parte, hay una serie de mitos sobre las personas mayores que emergen en este contexto de pandemia, como nos dice la Paulina Osorio, que los hace ubicar nuevamente como si fueran personas todas iguales y personas que no tienen una experiencia de envejecer distinta. Entonces, muchos de los comentarios que uno observa a través de los medios de comunicación tienden a resaltar de que las personas mayores están contentas en sus casas porque no salen, que las personas mayores están acostumbradas porque no tienen vida social, que las personas mayores en el fondo tienen tan poca actividad que en realidad esto del confinamiento no es un problema para ellos, que son mitos y que son también prejuicios en torno a las personas de mayor edad que las ubican como personas que no salen, que no participan y que no necesitarían del contacto social, lo que es tremendamente preocupante porque de partida homogeniza a las personas mayores y las mete a todas en el mismo saco, a todas las agrupa de la misma forma y porque además nuevamente levanta mitos y estereotipos sobre los que la Convención Interamericana de Derechos Humanos y todos los que trabajamos en temas gerontológicos hemos tratado de derribar hace tanto tiempo. Por lo tanto, me parece que se cayó.
aquí estamos. Le voy a dar la palabra a Aide. Aide Chamorro está. A Sí, ver. Marisabel. Sí. Volvió Nicole. Sí, yo Nicole. Regresó a la pantalla. Ok. Ya estaba por culminar. Sí. Estaba terminando y se me cayó, parece, la conexión de Wi-Fi. Sí, bueno, No te preocupes. solo unas ideas para terminar. Les comentaba que es importante que seamos capaces de tensionar estos modos de ser en la pandemia y estos modos únicos de vivir la experiencia de confinamiento o esta crisis sanitaria, porque no hay una forma única y correcta de vivir esta pandemia, y también las personas mayores, como nosotros, tenemos todo el derecho a sentirnos cansados, sentirnos agobiados y considerar que lo queremos resolver y lo queremos enfrentar de otra manera. Por lo tanto, volver a ubicar la autonomía de las personas mayores y el reconocimiento de que son sujetos de derecho, capaces de decidir, tomar sus propias decisiones, se vuelve central. Y también pensar que esta crisis social y esta crisis sanitaria necesariamente nos está obligando y nos está extendiendo una invitación a que seamos capaces de remirar a las mujeres mayores y el trabajo de cuidado, y cómo por años este trabajo privatizado y centrado en el entorno familiar, centrado en la responsabilidad familiar de las mujeres, y que las mujeres adquieren con nosotros, debe ser profundamente abordado desde la acción pública, y tiene que ser también ampliado a otros sectores, y se hace totalmente necesario que seamos capaces también de impulsar que se remire el trabajo de cuidado, y que seamos capaces de proveer una mirada más compleja y más amplia que les permita a las mujeres desempeñar otros roles, y no necesariamente continuar obligándolas a que desempeñen un rol que por género se le ha añadido de forma tradicional. Y la última idea que tenía para compartir era que también tenemos la oportunidad de repensar la vulnerabilidad con la que se ubican a las personas mayores, y con la que se ubica en general a todos estos cuerpos, como dice la Butler, que no importan, como todos estos cuerpos invisibles socialmente, las personas migrantes, las personas mayores, las personas con discapacidad, como estos cuerpos que parecieran ser muchas veces ignorados desde la agenda pública, y muchas veces solo considerados desde la vulnerabilidad con la que se miran, como también esta pandemia nos permite pensar en términos de agencia y de la resistencia que principalmente las mujeres mayores despliegan en sus territorios, y las múltiples acciones que desempeñan día a día para tratar de arreglárselas con las pocas oportunidades con las que cuentan. Entonces, a mí me parece central de que también seamos capaces de cambiar el foco de vulnerabilidad y pasividad con la que nos tendemos a mirar a la vejez, y seamos capaces de verlos también como sujetos con potencialidad, con agencia, que revierten y resisten también desde sus contextos marginales y precarizados muchas veces, de forma que si permitiéramos darnos cuenta y visibilizarlas, probablemente aprenderíamos mucho de esa experiencia. Eso, muchas gracias. Hola, gracias Nicole. Ahí hay una última diapositiva, me parece. Ahí, ¿Deberías pasar? Ah, ahí está. Tu contacto y la última, que volvemos al tema. Ahí sí. Nicole, yo creo que antes de poder dar mi opinión, le voy a dar el pase a Carmen Mendoza, porque estaba levantando la manito para intervenir. Ya, te agradecemos mucho por la exposición, y si estás de acuerdo, damos pase a Carmen Mendoza, ¿te parece, Nicole? Sí, claro. Para que intervenga. Ya, genial. A ver, vamos a... Sí, Carmen, a ver. Ahorita no sé cómo hacer. Ya, se te escucha. Genial. ¿Ya? Sí. Quería saber qué se está haciendo ahorita por las personas mayores para que obtengan su independencia frente a una situación que se ve que las pensiones son muy bajas en las personas, y en esta época de crisis que tenemos ahorita con esto del coronavirus,
realmente ellos son las que están sufriendo más, las personas mayores estamos sufriendo más porque ahora nos quitan un montón de, digamos, independencia en el sentido económico, en el sentido ahorita, por ejemplo, que no podemos salir mayores de 60 años, muchas cosas nos están quitando de parte de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo las mujeres, que las pensiones son más bajas. Gracias, Carmen. Nicole. Sí, gracias Carmen. Mira, yo te puedo contar en realidad lo que está ocurriendo en Chile, que es donde tengo mayor información o donde en el fondo desempeño mi trabajo. Y en el contexto particular de la crisis sanitaria se han impulsado unas medidas por parte del Estado que han sido denominadas como bonos. Bonos que están orientados y dirigidos a las personas mayores, que es una asignación monetaria puntual que se otorga una vez y que vendría a funcionar como a paliar o tratar de disminuir las dificultades que están enfrentando. Pero es bastante más complicado porque el bono está focalizado en el primer y el segundo quintil, por lo tanto entran los adultos mayores que viven en condiciones de extrema pobreza y de pobreza, pero la mayoría de los adultos mayores que viven también en condiciones muy precarizadas no logran acceder al bono porque no son parte de los quintiles que están descritos para ese bono. Y además han impulsado otras medidas que tienen que ver con el poder reducir el que tengan que salir a cobrar su pensión, a cobrar su jubilación, y que ésta se les sea depositada, por ejemplo, en una cuenta de banco, en una cuenta electrónica, pero esto también ha tenido una serie de dificultades en su implementación, porque la brecha digital con la que las personas mayores, en el caso de Chile, sobre todo en los quintiles más vulnerables, se enfrentan, es bastante amplia, por lo tanto, muy pocos han podido acceder a este beneficio de que no tengan que salir para hacer el cobro de su jubilación, porque la mayoría no tiene ningún sistema de cuenta online activada, por lo tanto se exponen y necesariamente se ven obligados a salir de todas formas a hacer estos pagos. Eso es lo que te podría contar en relación a lo que está pasando en Chile, y por supuesto que es un desafío y va a ser un desafío para todos los gobiernos, no solo en el caso de Chile, el qué vamos a hacer con la cantidad de personas mayores que van a estar después de esta pandemia, y sobre todo de mujeres mayores más precarizadas de lo que estaban antes de que esta pandemia ocurriera. Gracias. Sí. Gracias a ti, Carmen, por participar. Y bueno, muy interesante todo lo planteado, Nicole. En general, digo, reafirmamos el proceso de feminización de la vejez dentro del envejecimiento poblacional, que como bien señalabas, en Perú, a diferencia de Chile y otros países, estamos en una fase moderada. En Chile ya está en una fase avanzada, por lo que la población adulta mayor es significativamente grande, proporcionalmente hablando, en su país. Y en el caso de Perú y otros estamos en un proceso intermedio, pero ciertamente cada vez son más las personas adultas mayores y más las personas que, por ejemplo, los jóvenes de hoy decidimos o no casarnos o no tener hijos, y por lo tanto hay unas formas distintas de estar viviendo el envejecimiento y de vivir en el futuro próximo la vejez. Y quiero resaltar que, como bien decías tú y otras compañeras que nos han estado acompañando, es que es necesario, sumamente necesario, pensar la vejez en clave de diversidad, y por lo tanto, las vejeces en este caso, y por lo tanto, que desde el Estado, entendiendo el Estado en su conjunto, se planteen servicios y programas diferenciados, ¿no? En el que también esté presente el cuidado como categoría, ¿no? En Argentina me parece que hay ya una norma que contempla, no sé si podrías ahondar un poquito, Nicole, cómo es el tema allá en Chile, pero acá en Perú, al menos institucionalmente hablando, no hay.
¿no? La categoría, el tema de cuidado como tal, desde el fomento, por ejemplo, de la corresponsabilidad, que en algunos programas puntuales se aborda, pero en norma, digamos, no hay un fuerte planteamiento al respecto, ¿no? Y por lo tanto, el cuidado en general es invisibilizado como un trabajo, ¿no? El trabajo doméstico es invisibilizado cuando se trata de un trabajo en la vida familiar, que muchas veces es más ejercido por mujeres, pues no hay una valoración, bueno, ni económica, pero ni valoración, digamos, en términos de consideración, digamos, del esfuerzo y de la apuesta por realizar un trabajo corresponsable, ¿no? Y no de concebirlo como una ayuda a la mamá o a la abuela que está trabajando en esto, ¿no? Es un desafío grande, en realidad. Coméntanos un poco más al respecto del tema en Chile. Sí, Nicole. a ver, es interesante lo que planteas, porque vuelves a la idea de la invisibilización del trabajo de cuidado y a la invisibilización también de un reconocimiento a este trabajo de cuidado, y eso precisamente ocurre porque se considera que las mujeres estamos aptas para cuidar, y se considera que las mujeres poseemos ciertas facultades especiales que nos haría... las personas claves para desarrollar las funciones de cuidado. Pero en realidad hay que entender que esto es parte de la construcción social de género que nos ha también asignado y ha distribuido las funciones y los roles sociales y ha ubicado a las mujeres principalmente en el contexto doméstico. Y eso hace que tengamos que cargar con esta mochila tan pesada, porque finalmente es una mochila, ¿cierto? Es un bolso, como se dice acá en Chile, una mochila muy pesada, porque se nos tilda y se nos cuestiona cuando las mujeres mayores, mujeres en general, no quieren realizar las labores de cuidado o están agotadas por realizarlas. Entonces viene un cuestionamiento y muchas veces criminalización del Estado, por lo menos acá desde de las políticas públicas, donde aparece esta idea de, bueno, no es suficientemente buena madre, no es suficientemente buena abuela, no es una abuela responsable, y en ningún momento somos capaces de mirar que hay otros agentes familiares que también podrían ser capaces de estar dando una respuesta. Eso por una parte. Ahora, en relación a mencionabas dos cosas, los cuidados y mencionabas lo de las políticas. Es muy central y es muy importante la primera parte de la presentación cuando hablo de las características diferenciadas con las que envejecen las mujeres, porque realmente las mujeres envejecen de una forma diferente y realmente arrastran una serie de discriminaciones que fueron naturalizadas a lo largo de su vida desde su condición de ser mujer. Por lo tanto, es muy importante que empiece a haber una especie de esfuerzo institucional, un esfuerzo también por parte de la acción estatal que permita evidenciar de que hay una trayectoria de desigualdad que hace que las mujeres se enfrenten en peores condiciones y en condiciones distintas a la vejez, y que por lo tanto también requieren un acompañamiento y de ciertos programas específicos que acojan esa diversidad y que acojan esa trayectoria que las ubique en una situación de mayor desventaja. O sea, el 70% del trabajo de cuidado lo desempeñan las mujeres, no los hombres. Uh-huh. Y en el caso de Chile, sobre el 60% de los hombres reciben ingresos por una jubilación y menos del 25% de las mujeres recibe ingresos producto de una jubilación, de un trabajo formal. Por lo tanto, eso nos está diciendo que un 75% de las mujeres mayores en Chile no reciben ingresos producto de un trabajo formal. Su ingreso ha sido de trabajos esporádicos, de trabajos informales. Por lo tanto, ese ingreso no solo es muy inferior, sino que además cuenta con todas las limitaciones al no estar dentro del sistema de seguridad social. Y en relación a los cuidados que me comentaba, lamentablemente en Chile, desde época de postdictadura, cada vez hemos ido avanzando más hacia un modelo económico-social que denominamos como libre mercado, modelo neoliberal. Por lo tanto, las políticas
en Chile tienen una amplia orientación neoliberal en materia de salud, en materia de educación, en materia de protección social, en materia de seguridad social. En el caso de los cuidados sucede lo mismo. El enfoque en Chile está tan centrado en el individuo y en el sujeto como único ser actuante y capaz y responsable de resolver los problemas, que traslada la situación de cuidado y el fenómeno de cuidado hacia la familia como único responsable. Es un enfoque altamente familiarista, como se dice, por lo tanto no asume una responsabilidad dentro de lo que podríamos denominar la organización de los cuidados, y hay unos proyectos pilotos en algunas comunas específicas donde se ha intentado instalar cierto tipo de apoyo a propósito de los cuidados, y lo que eso ha evidenciado, como un trabajo que tiene Lube y González, lo que ha evidenciado es que finalmente hay una organización comunitaria y una organización territorial por parte de las mujeres mayores súper amplia, súper estrecha, cuando existe ausencia de Estado. Es decir, las mujeres logran, las mujeres mayores, resolver y potenciar su agencialidad debido a la precariedad con la que observan que no hay ningún tipo de apoyo por parte de las instituciones públicas. Pero eso han sido programas particulares y pilotos que se han dado en algunas comunas muy, muy, muy específicas, que todavía no se ha transversalizado y que no se ha convertido como en un lineamiento tan formal. Y además existe una especie de bono, una asignación que reciben los cuidadores, en este caso las cuidadoras, por dedicarse a las tareas de cuidado, que es una asignación bastante escueta, bastante reducida en lo económico, que intenta otorgar como algún aporte, dado que las tareas de cuidado están centradas y las limitan a poder desarrollar otras tareas de trabajo formal y remunerado. Pero aún queda mucho camino por recorrer, y principalmente el problema que yo visualizo es que pueden haber más bonos, pueden haber más programas piloto, eso puede seguir existiendo, pero mientras no sea capaz el Estado de cambiar la forma en la que aborda el trabajo y la organización de los cuidados, y no sea capaz de revertir esta mirada familiar, por mucho bono que exista, vamos a seguir con una brecha bastante amplia, y vamos a seguir en el fondo recargándole la mano a las mujeres que son las que desempeñan esa labor. Excelente, gracias por tu respuesta, Nicole, realmente muy ilustrativa, y no sé si los colegas acá presentes, pero al menos yo no sabía del bono de cuidado que se está realizando, se ha venido realizando en Chile, y que desde la mirada que le das, crítica, ¿no? Claro, es un bono, digamos, que palia, ¿verdad? Como paliativo ante la situación precaria y de gran desigualdad que se vive estructuralmente en los cuidados, ¿no? Y yo justo quería traer a colación, pero ya lo mencionabas, escuchaba a Paulina Osorio, chilena, que hablaba de esta mirada tan grande, familiarista, que existe a nivel del Estado chileno, pero definitivamente, ahora que lo has ahondado un poco más, se podría decir que en Perú y en muchos países de la región en general, por lo que se conoce en la evidencia, persiste, ¿verdad? Y es un gran desafío de construir en términos, en el plano individual, así como en el colectivo y en el institucional a nivel de los estados. Es un desafío grande que tenemos. Claro que sí. Bueno, sí, yo creo que nos podríamos ya ir despidiendo de esta charla, Nicole. Te agradecemos muchísimo, tal vez algunas palabras finales, y vamos a compartir este video, se está grabando, y lo vamos a compartir en redes sociales para su socialización. Súper. Bueno, agradecer el espacio, agradecer la acogida, el interés de Conexión Adulto Mayor también por visibilizar y poder dar tribuna a otras miradas de la vejez y a otras posibilidades de envejecer desde una perspectiva crítica, así que yo agradezco
el espacio y el interés desde Conexión Adulto Mayor, y por supuesto a todos los que se conectaron. Está también mi correo, lo dejé en la presentación por si tienen dudas, inquietudes y quieren escribirme. Con gusto les puedo responder o puedo ahondar en algún punto que no haya desarrollado o no les haya quedado tan claro, porque siempre los 20 minutos se vuelven un poco cortos y hay muchas cosas que decir, así que me puedo haber tragado más de una idea, y si hay dudas, no duden también en contactarme para poder intentar aclararlas y para que estemos en contacto. Definitivamente, Nicole. Y bueno, traigo un comentario pequeñito que nos dejó Carmen Mendoza antes de cerrar, que en Perú existen los bonos a personas de extrema pobreza. Claro que sí, pero de acuerdo a lo que nos explicó Nicole, en la pregunta que le hice, hay un bono en Chile, ¿no? Para quienes cuidan, ¿correcto, Nicole? O sea, bajo esa categoría. ¿Cierto? Son dos figuras distintas. A propósito de la crisis sanitaria, se ha dado un bono COVID, ¿no? un bono COVID que intenta en el fondo centrarse en el primer y en el segundo quintil, que son los quintiles más pobres de la población, que es una asignación pequeñita para este contexto en específico de la pandemia, y se otorga una vez. Además de eso, existe una asignación que se llama estipendio, que es un aporte estatal, también muy precario y muy pequeñito en monto, y se le otorga a los cuidadores permanentes de personas en el fondo que viven en situación de discapacidad o de dependencia. De discapacidad o dependencia, claro, a eso iba justamente, ¿no? Cuidadores, exacto. No cuidadores de niños, ni cuidadores en el fondo de personas, en el fondo que los cuidados que requieren no necesariamente son evidentemente físicos, ¿cierto? Porque a veces, como decía en la presentación, asociamos el cuidado a este cuidado de tener que asumir tareas y funciones incluso corporales porque el otro no puede desarrollarlas, y los cuidados los requerimos todos nosotros. Entonces también hay una mirada muy reducida a la hora de otorgar esta asignación de estipendio que les decía. Por supuesto, totalmente. Traigo a colación esto que decía, esto que plantea Ana Freixas, Ana Freixas, pero también lo refuerza y muy ampliamente Mónica Navarro, Argentina, acerca de la gestión de cuidados, que es una carga muy grande, más allá del cuidado físico en sí mismo, ¿no? Y es por eso justamente la relevancia de abordar la categoría de cuidado, no desde una única perspectiva predominantemente familiar, ¿no? Y ahí se cae en el familiarismo, sino sobre todo institucional del Estado, entendiendo que el Estado somos todos finalmente, ¿verdad? Bueno, sí, es un gran desafío el replantear, el de construir y seguir poniendo este tipo de temas públicos al debate y al análisis colectivo. Nicole, nos despedimos, ahora sí. Esperamos que haya sido una charla interesante para todos y todas los participantes y para quienes nos van a escuchar a nivel de las redes sociales cuando este video lo socialicemos. Muchas gracias. Súper, gracias.